Bien, entonces vamos a hablar acerca rápidamente de cómo estudiar histología, cómo hacer nuestros estudios acerca de la valoración de los textos, así como de las imágenes que usualmente traen los libros de histología. Entonces quiero pedirles que siempre cuando se pongan a estudiar su clase de histología deben de estar muy concentrados, ¿verdad? Deben de tener su mente fresca, tienen que estar bien alimentados para que no estén con hambre en mitad del proceso, ¿verdad? Son cuestiones generales que tienen que manejar ustedes siempre al momento de estudiar, ¿verdad? Cualquier contenido, porque la concentración es sumamente importante para que ustedes pues entiendan mejor el texto que están leyendo. Y bueno, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Las fuentes o la literatura que nosotros vamos a ver es básicamente los textos de histología de Leslie Gardner, que ya se los había mencionado, ¿verdad? Que la cuarta edición, aunque la tercera edición también, ¿verdad? Está recomendada. El libro de histología de Ross, también yo se los había explicado la clase anterior, de que era un texto que nos ayudaba para complementar los contenidos que no estaban en el libro de Leslie Gardner. Y bueno, en el libro del manual de histología, pues básicamente es para el laboratorio, pero cuando lo hacemos de manera presencial. Por ahora, entonces, eh, si no pueden conseguir la cuarta edición, que es este libro azul, pueden utilizar la tercera edición, ¿verdad? Y algunos detalles que no estén en esta tercera edición de Garner, los podemos hacer después. Bueno, cuando hablamos de técnicas de estudio, hablamos de una serie de procesos en los cuales nosotros nos empapamos de un contenido o conocemos eh, un determinado tema para que nosotros podamos profundizar en este mismo. Entonces, eh, realmente existen un montón de series o un montón de grupos de técnicas de estudio para que ustedes puedan conocerlas, pues las vamos a rápidamente explicar hoy. Yo sé que mucho de esto ustedes ya probablemente lo han visto anteriormente o ya las han utilizado porque eh, pues no son nuevas, pues es algo viejo y ustedes mientras están en sus colegios, en sus prepa o en su high school, como quieran llamarlos, pues van aprendiendo acerca de estas técnicas de estudio. Bueno, entonces esto lo vamos a ir conociendo, pero antes de entrar de lleno en estas técnicas de estudio, quiero hablar un poco de la importancia de por qué ustedes tienen que estudiar microscopía y por qué tienen que hacer uso del microscopio. Tristemente, ¿verdad? En este momento no pueden entrar a un laboratorio presencial debido a que estamos con los problemas de la pandemia. Pero más adelante, si ustedes tienen la oportunidad de usar un microscopio, pues sería lo ideal, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes también ya lo han utilizado en sus laboratorios de ciencias naturales, en laboratorios de biología, ¿verdad? Aunque el año pasado tampoco estuvieron tan accesibles, ¿no? El estudiante de medicina es una persona que está en formación. Recordar de que eh, pues hay un montón de pasos que hay que llevar en los procesos de formación. Y al inicio, el estudiante, como no tiene las bases teóricas ni prácticas para el conocimiento de las áreas clínicas, entonces tiene que comenzar con estas clases que se llaman clases de ciencias básicas, que son las que tenemos hasta cuarto año en nuestro plan de estudios. Em, Sí les quiero mencionar de que se han hecho preguntas aleatorias a grupos de estudiantes de medicina de qué materias son las más difíciles de aprender. Y bueno, una de las respuestas más comunes fue histología. Realmente no estoy diciendo que esta es la ciencia más difícil de aprender y subrayo la palabra aprender, porque muchas personas estudian una clase y no la aprenden, sino que simplemente pasan por ella y salen y es como que no hubieran cursado esa clase. Pero cuando se habla de aprender, hablamos de que los conocimientos quedan y estas clases permanecen por lo menos en sus formas básicas, en su memoria, en su mente, en su práctica. Y como sabemos, la histología es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, así como desde el punto de vista de ciencias básicas, debido a que, eh, bueno, cuando ustedes llevan sus clases de fisiología, por ejemplo, requieren conocimientos básicos de histología,
lo mismo con bioquímica, lo mismo con microbiología, etcétera, ¿verdad? Inmunología, genética, etcétera. Entonces, todos esos es muy importante, ¿verdad? Pero sí, realmente aprender la histología no es sencillo. Por eso muchos de los estudiantes eh, saben, ¿verdad?, de que aprender histología no es tan sencillo, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Hay otras clases que también son muy difíciles de aprender, ¿verdad? Como por ejemplo bioquímica, inmunología, incluso patología, ¿verdad? Que son clases muy que requieren de práctica, ¿verdad? Una práctica continua para que el conocimiento quede, eh, ¿verdad? Más afianzado. Bueno, las otras clases o materias que también son, vamos a decir así, difíciles de aprender, pues son anatomía, bioquímica, fisiología, patología, ¿verdad? Son las clases que probablemente les den un poco de guerra mientras estén en su carrera, en su estudio. Entonces, bien, la histología, al igual que todas las materias biomédicas básicas, es necesaria con vista a la formación clínica y futura y competencia profesional de los estudiantes de medicina. Así que por eso es que está en segundo año. Pero a nuevo plan de estudio, ¿verdad? A partir de, no sé, cuando se implemente el nuevo currículum o la nueva malla curricular, histología va a pasar a tercer año porque es una clase que sabemos que tiene una alta complejidad y que para conocer histología el estudiante ya debe de manejar ciencias como por ejemplo embriología, anatomía macroscópica, que son necesarias, ¿verdad? Como base, como fundamentales para eh, los procesos de formación de los estudiantes de medicina. Entonces, hay una serie de objetivos de por qué el estudiante tiene que estudiar histología y por qué debe de utilizar el microscopio. Entonces, uno de ellos es conocer cómo se elaboran los preparados para su observación. Esto es muy importante porque muchos de ustedes van a estar en un centro de salud y van a hacer muchas citologías o van a tomar biopsias de piel, por ejemplo, y ustedes tienen que saber conservar esos tejidos, conservar esas células para que posteriormente puedan ser valoradas, ¿verdad? Asimismo, es capacitar, identificar las distintas células del tejido y en general, ¿verdad? Del organismo. Esto es muy importante porque si ustedes no conocen las diferencias, aunque sean teóricas, de las células y de los tejidos, pues no van a poder entender la enfermedad. Asimismo, tienen que entender y comprender la estructura tridimensional porque nosotros vamos a hacer cortes que ustedes lo van a ver como fotografías, que son bidimensionales, es decir, que tienen dos dimensiones, ¿verdad? Pero tienen que comprender claramente de que cuando nosotros hablamos de estructuras tridimensionales, estamos hablando de los órganos, que ya sean órganos pequeños, órganos de tamaño intermedio. Y también se debe correlacionar la estructura microscópica con diferentes técnicas y microscopios, y así como esto asociar términos o conceptos teóricos con imágenes microscópicas. Y también, bueno, aplicar los conocimientos histológicos en problemas clínicos relevantes, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante porque el estudiante tiene que unir o tiene que atar las ciencias básicas hacia la histología, ¿verdad? Y tiene que hacer lo contrario, tiene que atar la histología hacia los problemas clínicos relevantes. Y por eso nosotros en ciertas clases, ¿verdad? Hacemos unas correlaciones clínicas muy importantes, principalmente el segundo parcial, cuando empezamos a ver ya los órganos y los aparatos, así como los sistemas, para que nosotros podamos entender mejor los problemas clínicos que pueden surgir en los pacientes. Entonces, bueno, con lo anterior nos formulamos una pregunta, un interrogante. ¿Es necesario que un futuro médico esté capacitado en el manejo del microscopio? ¿Qué piensan ustedes? Pues lo dejo a su criterio, pero lo que sí les voy a decir es de que un estudiante de medicina sí debe de saber manejar un microscopio. No porque va a ser histólogo, morfólogo, patólogo o hematólogo, no, sino porque mediante el proceso de la observación y mediante el proceso de la recuperación de información, estamos creando médicos investigadores. Entonces, con este, el estudiante de medicina desarrolla el campo de la observación, que es una destreza que se tiene que ir desarrollando a medida el estudiante va avanzando en su carrera, ¿no? Entonces, esto concluye, ¿verdad?, de una manera fundamental la formación de los médicos en general. Entonces,
ustedes como médicos tienen que ser muy buenos observadores. Y cuando utilizamos el microscopio nos estamos convirtiendo en observadores, ¿verdad? Solo que desde el punto de vista histológico. Entonces, la función del laboratorio es llevar la teoría a la práctica, para que sea más entendible la teoría, ¿verdad? La observación microscópica no debe de ser centrada en una explicación centralizada, sino que tiene que ir más allá, ¿verdad? De esto, ¿verdad? El alumno debe de asumir que una imagen o un preparado histológico de por sí es un problema. Y cuando es un problema, tiene que resolverlo. Desde que lo tiene en una fotografía, tiene que reunir la información que usted está viendo como estudiante de medicina y determinar que cómo usted va a resolver ese problema. Y el problema en ese caso es identificar ese tejido. Y también, ¿verdad? Tiene que determinar hasta cierto punto la habilidad manual del manejo del instrumento, en caso del microscopio. Esto es muy importante porque también ayuda a que los estudiantes vayan generando destrezas manuales, ¿verdad? Para el uso de otros tipos de instrumentos diferentes al microscopio. Aunque sabemos de que muchos médicos utilizan el microscopio o utilizan aparatos similares para hacer procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Los ginecólogos utilizan algo que se llama colposcopio. Los cirujanos o algunos neurocirujanos, por ejemplo, utilizan también una especie de microscopio para por identificar lesiones, así como alteraciones vasculares a nivel del cerebro. Entonces, todo esto ven ustedes que de alguna u otra forma tiene un impacto muy importante en la formación de los estudiantes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo de una imagen nosotros podemos reconstruir un montón de información teórica. Y lo mismo podríamos hacerlo si nosotros tenemos la teoría y podemos identificar, por ejemplo, los tejidos, ¿verdad? Estas capas o tejidos epiteliales, tejidos conectivos, así como túnicas musculares, y podemos ver y manipulando el microscopio acercarnos para ver esta capita de acá arriba más cerca y ver más detalles y luego estos detalles los podríamos dibujar para que fuesen más comprensibles y que pudiéramos identificar con mayor facilidad lo que nos están poniendo. Entonces, el docente de histología, que en este caso es mi función, es principalmente motivar y asesorarlos. Asesorarlos en este proceso de aprendizaje, asesorarlos y motivarlos cuando a veces estemos viendo temas que sean un poco complejos y que ustedes lo reciben en la clase y al final de la clase sienten como que no hubieran visto nada o están peor, ¿verdad? Más confundidos. Pero y pues ahí estoy para asesorarlos, ¿verdad? Y para motivarlos en caso de que se sientan un poco frustrados. No deben de sentirse así durante todo el camino, ¿verdad? Porque es muy importante que mantengan el entusiasmo desde un inicio y hasta el final, ¿verdad? A veces uno se viene a dar cuenta que se desmotivaron ya después del examen porque probablemente estuvieron cansados, tuvieron problemas o algún otro tipo de dificultad y en el examen se refleja el bajón de la calificación, por ejemplo, ¿verdad? El empleo del microscopio fomenta el autoaprendizaje. Y esto es que lastimosamente ustedes no van a tener este laboratorio presencial, pero sí les voy a dejar una página para que ustedes puedan entrar a ver imágenes. Es como que estuvieran utilizando un microscopio virtual. La única diferencia es que van a utilizar el mouse de su computadora para poder acercar, para poder alejarse y para poder identificar tejidos y explorar estos tejidos de manera de autoaprendizaje. ¿Verdad? Entonces, lo ideal es que esto sea supervisado por instructores o por el profesor, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer capturas y si tienen dudas las pueden enviar y pues ahí podemos em, hablar acerca de qué es lo que ustedes están viendo o cuáles son los problemas que ustedes van a tener. Bueno, si los estudiantes son conscientes de las habilidades que están desarrollando durante la observación microscópica, se incrementará sin duda la motivación y el interés. Créanme que esto es muy importante y se lo dejo a carta abierta a ustedes para que siempre traten de mantenerse motivados, ¿no? Esto nada más es para que nosotros hagamos una comparación de las fases de la observación del microscopio y que tomemos eh, con relación a las competencias, habilidades que estamos desarrollando cuando nosotros tenemos o desarrollamos estas fases de la observación del microscopio. Y esto es importante y quiero que lo recuerden. El examen es cuando nosotros ponemos la lámina y comenzamos a observarla de manera rápida, de manera ligera, y estamos tomando cartas en el asunto de cómo nosotros vamos a abordar esta
este estudio o este examen. Entonces, esta fase de la observación microscópica, nosotros desarrollamos competencias básicamente de metodología de trabajo, de cómo vamos nosotros a trabajar o cómo nosotros vamos a desarrollar este tipo de estudio, ¿verdad? O este examen, como ya lo hemos visto directamente como la fase de la observación del microscopio. La segunda fase es la recogida de los datos, que en este caso, ya una vez viendo, comenzamos a observar características propias de los tejidos y estamos viendo de que esos tejidos, pues son, o esas características nos orientan a determinar y a describir ese tejido. Cuando nosotros recogemos estos datos, estamos haciendo un análisis y un razonamiento de esto que estamos observando, ¿no? Luego la descripción. En el caso de la descripción es cuando ya tenemos los datos recogidos y ahora nosotros tenemos nos podemos dar la atribución de escribir lo que nosotros estamos observando de manera descriptiva, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué habilidades estamos desarrollando? Básicamente habilidad de síntesis y de comunicación para que, por ejemplo, cualquiera de ustedes después de haber escrito esto, pueden venir y leerlo y fácilmente van a identificar el tejido que pues van a estar describiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces hacemos en los exámenes, es que nosotros describimos un tejido, ¿verdad? Ustedes leen la síntesis y a través de la comunicación, entre comillas, ¿verdad? Ustedes pueden determinar qué tejido es y pues contestar las preguntas que se les hacen en los exámenes, ¿no? Y al final, bueno, viene eso, ¿verdad? Contestar qué es lo que se les está preguntando, ya sea el diagnóstico. Entonces, una vez se hace el diagnóstico, ustedes pueden tomar las decisiones para determinar qué tejido es y, por ejemplo, nosotros en el área de la patología determinar qué enfermedad es la que se está viendo, la que se está desarrollando en este paciente, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en esto de las técnicas de estudio en histología. Como les digo, las técnicas de estudio, esto va a variar, ¿verdad? De ciencia a ciencia. Estas son un poco más orientadas a histología, aunque son muchas de ellas similares a las que ustedes ya han utilizado en clases previas, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Como por ejemplo la lectura, ¿verdad? Que es la práctica más importante para el estudio. Una persona que no lee no puede estudiar, ¿verdad? Entonces, la forma general de entrar en contacto con el tema, ¿verdad? Es hacer una revisión visual, ¿verdad? Ya sea cualquiera de los medios audiovisuales, ¿verdad? Siempre es importante, si ustedes tienen, por ejemplo, uno de estos audiolibros, siempre seguir la lectura porque de alguna u otra forma las palabras quedan grabadas. Eh, Existen dos tipos de lectura. Hay una lectura que es comprensiva y hay una lectura que es crítica. La lectura comprensiva típicamente se encarga de que al momento de que una persona va leyendo, va entendiendo el tema, ¿verdad? Y vamos a ver otros puntos más adelante. Sin embargo, la lectura crítica es un tanto diferente porque ya la persona comprendió el tema, ¿ok? Y puede analizarlo y puede determinar a decisión propia, ¿verdad? Y a criterio propio, ¿verdad? Puede decir si lo que está leyendo está adecuado o es inadecuado y puede elaborar un informe, ya sea verbal o escrito, de cuáles son las cosas con las que está de acuerdo y cuáles no, ¿verdad? A veces las críticas, ya sabemos, pueden ser em, pues constructivistas, ¿verdad? O positivas o negativas, ¿no? En el caso de la lectura comprensiva nos ayuda a tomar una comprensión lectora, valga la redundancia, ¿verdad? Y la técnica, pues eso nos ayuda a examinar, es decir, a tener una visión general del tema. Primero nosotros hacemos esto, ¿verdad? Leemos de manera general el tema, no entramos en detalles, pero cuando ya tenemos una visión general del tema, pues nos vamos a preguntar, ¿qué espero yo de este texto? Bueno, y ustedes ya saben que tienen que entenderlo muy bien y para eso entonces tienen que leer de forma activa y extraer todo lo que sea nuevo para ustedes. En histología pues va a ser nuevo casi todo. Y lo que es nuevo entonces, si ustedes ven que hay palabras difíciles o términos nuevos, entonces eso lo puede extraer y lo puede repetir y lo puede estar repitiendo o repasando. 50% de la lectura se olvida nada más si es leída una vez, pero si ustedes la vuelven a repetir o a leer nuevamente, incluso a repasar, se comprueba el entendimiento y se asimila lo que se está leyendo. La síntesis, ¿verdad? Es otra forma de entender
lo que se está estudiando, lo que se está leyendo. En este caso vamos a decir que es una técnica clave para el estudio que ya he dirigido. Nos ayuda a aclarar la estructura de un tema, ¿verdad? Y pues vamos a sacar lo esencial y lo más importante, y esto usualmente lo ordenamos de una manera jerárquica, ¿verdad? Y esto facilita lo que es el repaso posterior, ¿no? Esto lo hacemos básicamente cuando hay textos que hay que memorizar, ¿no? En algunas ocasiones tenemos que memorizar, ¿verdad? Y pues facilita el estudio activo posteriormente. Aquí les traigo un ejemplo de un párrafo de uno de los libros de histología. Em, Les habla de una célula que se llama osteoclasto y se lo voy a leer a continuación. El osteoclasto es una célula grande, hasta 100 micrómetros de diámetro y muy polarizada, que ocupa una cavidad poco profunda llamada laguna de Howship o compartimiento subosteoclástico. El citoplasma del osteoclasto es muy rico en mitocondrias y vesículas acidificadas. La membrana de estas vesículas contiene H+, que quiere decir hidrogeniones o iones hidrógeno, o solamente hidrógeno ATPase, que esta es una, vamos a decir que es una enzima. Todo lo que termina en asa es enzima, ¿ok? Las mitocondrias son la fuente de adenosina trifosfato o ATP para controlar las bombas de hidrogeniones ATPasa necesarias para la acidificación del compartimiento subosteoclástico, para la posterior activación de la enzima catepsina K. Esta enzima degrada la matriz orgánica tras la eliminación del componente mineral del hueso. Luego aquí les habla y les dice, la figura 4.26 se muestra la secuencia de activación del osteoclasto paso a paso. Y luego les dice, en el capítulo 15, segmento digestivo superior, se explica que el mecanismo de producción de ácido clorhídrico en el estómago es muy similar a la acidificación de la laguna de Howship. Esto básicamente es los está orientando, ¿verdad? Les está haciendo un paréntesis, pero no es parte del contenido. Así de que eso pues hay que obviarlo un poquito, ¿verdad? Luego entonces viene lo siguiente que dice, el dominio celular que afronta la laguna muestra, ¿verdad? Profundos repliegues de membrana celular conocidos con el nombre de el margen desflecado, así se llama, y todavía se los pone en negrito. Cuando la célula no está activa, el margen desflecado desaparece y el osteoclasto entra en una fase de reposo. Se produce acumulación de filamentos de actina alrededor del perímetro del margen desflecado, en el lugar en que la membrana celular se une de forma estrecha al hueso justo en los márgenes de la laguna. Estos filamentos participan junto a moléculas de integrina alfa 5 beta 3 en la formación de la zona de sellado. Esta zona sella la laguna de reabsorción ósea. Entonces vean ustedes que tenemos un texto que es relativamente corto, pero no es tan fácil de digerir a la primera lectura. Entonces, para eso, lo bueno es que hay una figura, ¿ok? Y esta figura, entonces, cuando nosotros tenemos que leerla, ¿verdad? Pero ahorita lo que vamos a hacer es una síntesis de esta información y la resumimos más o menos de esta forma. El osteoclasto es la célula más grande del hueso, vive en una laguna que se llama laguna de Howship o compartimento subosteoclástico. Su citoplasma posee muchas mitocondrias y vesículas acidificadas que tienen hidrogeniones ATPase. Vesículas, también tiene, ¿verdad? Vesículas que son necesarias para la acidificación de las lagunas. Es necesario para la activación de catepsina K, que elimina los componentes minerales del hueso. Luego tiene estos dominios celulares, que son los que le menciona este párrafo, ¿verdad? Pero hay otras zonas de la célula, ¿verdad? Que no están descritas. Habla del margen desflecado, que en células activadas tiene repliegues en la membrana celular, sin embargo, en las células inactivas es liso, es completamente liso. El margen de sellado posee actina, une el hueso y lo sella por medio de integrinas y osteopontina, que es una glucoproteína adherente. Entonces, de aquel montón de información que leímos, ya tenemos un resumen, una síntesis que fácilmente nos ayuda para cuando querramos hacer un repaso.
Entonces, estos resúmenes nos ayudan a destacar las ideas principales del texto, las partes que tienen estas ideas principales y el tema de cada una de las partes. En algunas ocasiones, que no es lo más importante, pero sí nos ayuda a entender la opinión del autor y a generar una opinión propia. ¿Cuáles son las características? Son breves, ¿verdad? O sea, son cortas y por eso es que tiene cierta facilidad para el momento del repaso. Son claras cuando las ponemos de manera puntual y nos ayuda a distinguir una idea de otra. Se ordenan de forma jerárquica, primero conceptos y luego descripciones. Y por último, la integridad en no confundir, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Para recortar el tema. También podemos hacer esquemas, dibujos o representaciones. Estos esquemas son esto, ¿verdad? Representaciones jerárquicas de un texto de la forma más concisa posible, ¿verdad? Para obtener las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Cuáles son las características de estos esquemas? Que usualmente son breves, ¿verdad? Son breves, que esto solamente se va a extraer lo más importante en ese esquema. Se puede estructurar y esta estructura debe reflejar el contenido del texto o de la teoría. Y también se pueden generar simbolismos, flechas, puntos, dibujos, llaves, corchetes, etcétera, ¿verdad? Palabras claves. Todo eso nos ayuda a entender mucho mejor lo que estamos observando. Y aquí les traigo este, por ejemplo, es un esquema de una célula que se llama condrocito. Acá está el texto y aquí está el dibujo. Entonces, el texto dice, los condrocitos tienen las características estructurales de una célula secretora de proteínas, retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi bien desarrollado y nucleolo grande. Y y almacenan lípidos, glucógeno en el citoplasma. Los condrocitos están revestidos por una matriz pericelular rodeada por las matrices territoriales e interterritoriales respectivamente. Un borde lacunar separa la célula de la matriz territorial, ¿verdad? Este borde lacunar o revierte lacunar es este espacio que está alrededor de la célula. Entonces, ustedes lo ven en este esquema, en este dibujo, y pueden entender que es un ribete lacunar, ¿verdad? Separa la célula de la matriz territorial. Luego aquí tenemos la matriz extracelular, que en este caso, esta que se ve más oscurita sería la matriz territorial y esta que se ve hacia más afuera es la matriz interterritorial. La célula la ven que es una célula que se mira ovoide, tiene un núcleo central redondo con un nucleolo marcado y aquí en este esquema le dibujan el retículo endoplásmico rugoso, que son estos punteados, ¿verdad? El aparato de Golgi, le dibujan los puntitos con el glucógeno y con los lípidos, y de esta manera le está resaltando y le está recalcando de que esto lo almacenan estas células en su citoplasma, ¿verdad? Entonces, este es un esquema muy bonito, muy interesante para recordar cómo es un condrocito. Vuelvo nuevamente al texto que ya leímos, ¿verdad? Que ya les he leído acerca del osteoclasto y ahora esto lo vamos a pasar a otro esquema, que es un esquema más grande, ¿verdad? Que no solamente explica lo que está en este texto, sino que este texto es parte de lo que vamos a identificar en este esquema. Y aquí vemos mejor a una célula, a un osteoclasto, donde vemos que se forma la zona de sellado y donde vemos que se forman estos espacios plegados de membrana celular que reciben el nombre de margen desflecado, que se encuentra localizado hacia el espacio subosteoclástico o laguna de Howship. Así mejor, o así se entiende mejor cómo es esta célula a través de este dibujo o este esquema. Y de esta manera estamos aprendiendo y estamos eh, em, fijando mejor esta información que al momento de la lectura pues era más difícil comprender. Y bueno, si quisiéramos entender aún más, vean ustedes que está explicado todos los procesos de las bombas de hidrogeniones que les mencionaba, ¿verdad? Esta es una H+, es una ATPasa, aquí dice bomba de protones o bomba de hidrogeniones ATPasa, que facilita el movimiento de estas partículas para la salida de hidrogeniones y para la salida también de otras moléculas que se llaman moléculas de cloruro, que al unirse entre estas dos forman una molécula que se llama ácido clorhídrico. Recordar que este es un ácido y permite la acidificación del compartimiento subosteoclástico o laguna de Howship. En el citoplasma, pues vemos que hay otras reacciones que no las describe el texto, pero si siguiéramos leyendo el texto, probablemente las encontramos y aquí es donde vemos
la importancia de un esquema a este nivel, ¿verdad? También les hablaba de que esta zona de sellado tiene grandes cantidades de esta molécula que se llama actina, y que la actina une el compartimiento intracelular al hueso a través de una molécula que se llama integrina alfa 5 beta 3 y la osteopontina, que dijimos que era una glucoproteína adherente. Entonces, vean ustedes cómo a partir de la teoría, un esquema, nosotros fácilmente podemos sintetizar toda esta información y recordarla fácilmente para entrar a un examen, ¿verdad? O para aprender mejor nuestras clases de histología, ¿no? También podemos tener estos flujogramas, en las cuales primero se describe teóricamente las células madres, células progenitoras y células precursoras, y cómo a partir de ellas va diferenciándose ciertas células de ciertos linajes, ¿verdad? Esto lo vamos a entender mejor el segundo parcial, pero estos flujogramas o estos esquemas nos ayudan a comprender mucho mejor esta información o estas teorías. Lo mismo con estos flujogramas, dibujos, que a partir de células precursoras se van a formar unas células que se llaman células mioblastos embrionarios, miotubos secundarios y luego fibras musculares y va dando la formación, ¿verdad? La explicación de cómo estas células se van formando unas con otras, ¿no? Los cuadros comparativos son sumamente importantes en histología, por eso ustedes van a ver de que hay muchos cuadros en sus libros de texto y estos usualmente son cuadros que los conocemos con el nombre de cuadro de doble entrada, en el cual comparamos una serie de características, por decirlo así, de grupos organizados de tejidos, como por ejemplo el cartílago, ¿verdad? Que más adelante se lo voy a mostrar. La finalidad principal de estos cuadros comparativos, si nosotros comparamos, estamos sacando entonces diferencias de los conceptos que tratan estos cuadros. Por ejemplo, los tipos de cartílago, podemos identificar cartílago hialino, elástico, fibrocartílago, que son los tipos de cartílago, pero queremos sacar las diferencias, entonces contrastamos con la siguiente entrada, que serían las características, el pericondrio o la localización, que son características que tenemos que tener en cuenta para contrastar lo que se está hablando de cada uno de estos tipos de cartílago, ¿no? Y a la vez en esto mismo, ¿verdad? Hay unos esquemas que nos ayudan a representar las características morfológicas entre el cartílago elástico y el fibrocartílago, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que este dice que tiene pericondrio y en este no le dibujan pericondrio porque no lo tiene. Y aquí lo vemos en el cuadro, dice que está ausente el pericondrio en el fibrocartílago. Ahora, estos son algunos ejemplos. Toda esta información la vamos a revisar en su momento, así que lo vamos a ver más adelante. Hay otros mapas que son mapas conceptuales que nos ayudan también a organizar ideas, principalmente cuando estas están relacionadas a mapas de un concepto, ¿verdad? Por ejemplo, en este esquema se habla del complejo del aparato de Golgi, que está constituido por una serie de estructuras que se llaman dictiosomas, que son sáculos y vesículas. Luego hablamos de este complejo de Golgi, mencionamos las propiedades, que sería el otro punto que nos ayuda a destacar y decimos que tiene o está polarizado, tiene dos polos, un polo de salida que se llama cara trans y otro polo de entrada que se llama cara cis, ¿verdad? Y luego hablamos de las funciones y estas funciones son básicamente síntesis de polisacáridos, formación de lisosomas, maduración y concentración de empaquetamientos de productos, ¿no? Entonces, esto vean ustedes que nos ayuda a organizar las ideas en estos mapas conceptuales con cada uno de nuestros temas que querramos estudiar o que querramos organizar de esta forma. Y desde ahorita les voy recomendando que esto pueden hacer perfectamente con todos los organelos de la célula, ¿no? Los listados de conceptos también nos ayudan muchas veces a recordar términos que son necesarios para que nosotros podamos identificar o para que nosotros podamos recordar cierta terminología. Por ejemplo, todas las palabras que tengan el término condro en su, en su palabra, en su estructura, en la estructura de la palabra, pues hace referencia a la palabra cartílago, lo mismo osteo, hueso, cito, célula, en este caso madura, blasto, célula, pero inmadura, hemato, sangre, leuco, blanco, adeno, glandular, escamo,
aplanado, filo hace referencia a que tiene afinidad a algo y fobia es lo contrario, ¿verdad? Que evita o repele algo. Entonces, esto es un listado, es un ejemplo nada más. Ustedes van a ir desarrollando estos listados de conceptos a medida vayan apareciendo sus clases, ¿no? Hay algo muy importante que tiene que ver con los laboratorios. Básicamente es la interpretación de los cortes de histología. Vean ustedes que un mismo conducto puede tener múltiples formas de expresarse en un corte histológico. Puede tener cortes oblicuos, puede tener cortes transversales que solo incluyan un poquito de la pared y que pareciera que no tuvieran un espacio en el centro como estos, ¿verdad? Cortes pueden ser también longitudinales y estos pueden incluir las paredes de esta forma o un corte longitudinal, pero que incluye todo el espesor de la pared, ¿verdad? Estos cortes oblicuos pueden ser alargados o bilobulados, que tuvieran dos cortes de esta forma, ¿verdad? Entonces, hay siempre que tener en cuenta qué es lo que estamos viendo, si son conductos, si son estructuras esféricas, si son fibras o haces, ¿verdad? Si son paredes de alguna estructura o si es una membrana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, si esto fuera alguna estructura esférica, una naranja, por ejemplo, vean que esta naranja no siempre se va a ver de esta forma. Si la cortamos en el centro, se va a ver así. Pero si la cortamos aquí, por ejemplo, en esta protuberancia, se va a ver así. Si la cortamos un poquito más abajo, así. Y entonces de esta manera es como se va a ir viendo. Vean ustedes las múltiples expresiones que puede tener una misma estructura en la histología, ¿verdad? Entonces vean que al momento de ver los cortes histológicos se puede ver de esta manera, así. Esta es la histología que habitualmente esperamos encontrar. Sin embargo, cuando montamos y ponemos una plaquita, podemos ver que se ve así, o se ve así, o lo vemos un poquito más completo sin estar pegado aquí al penacho vascular. Aquí sí se mira pegado, aquí tampoco se ve pegado y pareciera que estos vasos sanguíneos anduvieran flotando en este espacio, ¿verdad? Esto, como les digo, es uno de los ejemplos. Ustedes van a ir desarrollando esas competencias a medida vaya avanzando la clase. Por ejemplo, estas son un conjunto de fibras o fascículos, ¿verdad? Que aquí vemos que se disponen paralelos unos con otros y si hacemos el corte en esta orientación, vamos a ver que estas fibras o estos fascículos se miran así alargados, porque es esto lo que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, si hacemos el corte transversal a este nivel, vamos a ver que estos fascículos ya no se van a ver alargados, sino que se van a ver redonditos, así, y van a obtener esta forma, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como hay que comenzar a entender e interpretar los cortes histológicos, ¿no? Bien, ahorita les quiero dar unos conceptos que son muy importantes y con estos iniciamos ya la clase de anatomía microscópica o histología. Y vamos a decir que la anatomía microscópica abarca en general el estudio de las estructuras morfológicas que solamente las podemos observar al microscopio, ¿verdad? Y que destaca estas características morfológicas. ¿Y cuáles son estas características? Hablamos básicamente de la forma, el tamaño de las células, ¿verdad? Y cómo éstas se van a desarrollar y cómo se van a constituir. Y ahí vamos a ver otras características en el camino, ¿verdad? Que son afines a la anatomía microscópica. Vamos a ver que la anatomía microscópica tiene dos subdivisiones, que son la citología y la histología. La citología, vamos a decir que es el estudio de las células del cuerpo, así de manera simplista. Lo mismo con la histología, pero a diferencia de que estudia los tejidos. Entonces, de esta manera vemos cómo los órganos están constituidos por estos tejidos, por estas células, ¿verdad? Y forman estas estructuras de mayor tamaño, que son los órganos ya como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo estos órganos están constituidos desde el punto de vista microscópico y por eso hablamos de anatomía microscópica. La citología, entonces, es una rama de la biología que estudia las células, ¿verdad? En lo que concierne a su estructura, funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. A su vez aparecen dos conceptos muy importantes, la biología celular y la biología molecular. La biología celular centra más que todo la comprensión en el funcionamiento de los sistemas celulares, es decir, cómo funciona, por ejemplo, la mitocondria, cómo funciona un proteosoma, etcétera, ¿no? Y cómo estas células se van a regular
y de esta manera nosotros vamos a comprender el funcionamiento de estas, ¿no? Hay una disciplina que es muy afín y es la biología molecular. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente la célula está constituida por las moléculas que se encarga de estudiar la biología molecular, ¿verdad? Realmente biología celular y molecular son dos disciplinas muy apegadas una de la otra, ¿no? En el caso de histología vamos a ver que es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Vamos a ver que pareciera que fueran lo mismo, sin embargo, la histología no es lo mismo que la anatomía microscópica. La anatomía microscópica organiza, ordena. La histología estudia el tejido como tal. Entonces, la anatomía microscópica incluye, ¿verdad?, a la histología. La histología no solo se detiene en los tejidos, sino que va más allá y pues va observando también las células, ¿verdad?, en su forma interna, en su interior y otros corpúsculos que están relacionados, como por ejemplo la bioquímica y a la misma citología. Hay muchas ciencias que están relacionadas unas con otras, pero en este caso las que están relacionadas, o mejor dicho, más relacionadas a la histología y a la anatomía microscópica, pues obviamente la anatomía y la embriología, que son ciencias morfológicas. Estas pues básicamente las vamos a ver eh, eh, que son necesarias para que nosotros comprendamos aún mejor la histología, ¿no? Luego, en el caso de la fisiología, pues fácil, ¿no?, reconocer que las funciones, que para que nosotros entendamos las funciones tenemos que conocer la estructura microscópica, ¿no? Y lo mismo con la bioquímica, que básicamente está estudiando, vamos a decir, todas estas reacciones bioquímicas que ocurren en estas células, ¿no? La genética pues ayuda a organizar los genes, la expresión de los genes y cómo las células van a ver modificadas por la expresión de estos genes. Y en el caso de la inmunología, pues básicamente la respuesta inmunitaria que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado acá, ¿verdad? Principalmente con la fisiología, la bioquímica, ¿verdad? Y la genética. Muy importante la inmunología porque tiene que ver con estructuras y funciones celulares propiamente dichas. Y bueno, la microbiología es muy importante también porque en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay regiones donde se requiere de la presencia de microorganismos para mantener los tejidos, eh, eh, ¿cómo se llama? Que estén en una homeostasis, por decirlo así, por ejemplo, en tubo digestivo o en el canal vaginal, entre otros lugares, ¿no? Y bueno, dejamos por último la patología, porque la patología agarra todas estas ciencias y las une en un solo tronco para relacionarlas posteriormente con las ciencias clínicas, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que la patología, que para saber patología tenemos que saber anatomía, tenemos que saber histología, tenemos que saber embriología, fisiología, bioquímica, genética, inmunología, microbiología, etcétera, ¿verdad? Porque nos ayuda a comprender las enfermedades desde un punto de vista muy, muy básico para posteriormente llevarla a la parte clínica, ¿no? Típicamente un patólogo tiene que saber muy bien la histología para poder reconocer la enfermedad, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de cómo la histología y la patología están relacionadas unas con otras. Esto es un lobulillo hepático normal, no voy a entrar en detalles, solo quiero que sepan que tiene un septo muy delgado de tejido conectivo aquí hacia la periferia y que cuando este se ve afectado, vean ustedes, este es un hígado, pero de un paciente que tiene cirrosis, en el cual hay muchos cambios, ya no se mira nada que ver con lo que estamos viendo acá, hay mucha fibrosis, hay cambios de los hepatocitos que se miran así claritos, esto se llama esteatosis hepática porque acumulan lípidos y por ende entonces este hígado ya no es un hígado normal, es un hígado afuncional y el paciente va a tener tendencia a irse poniendo amarillo en una condición que se llama ictericia. ¿Ok? La ictericia es esa coloración amarillenta que van desarrollando los pacientes cuando tienen acúmulo de bilirrubinas en su cuerpo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la conformación corporal es nada más y nada menos que cómo nuestro cuerpo está estructurado. Ya sabemos que lo más pequeño, ¿verdad? En nuestro cuerpo son los átomos, ¿verdad? Los átomos se van a conjugar para formar moléculas pequeñas, luego van a formar macromoléculas y estas macromoléculas se van a unir para formar organelos y estos organelos van a formar células. Las células van a formar tejidos y luego estos tejidos los vamos a clasificar en 4 tipos de tejidos. Esto no lo tienen que olvidar nunca. Tejido epitelial, tejido conectivo o conjuntivo,
tejido muscular y tejido nervioso. Y estos se van a agrupar para formar órganos. Ya sabemos que los órganos son un conjunto de tejidos diferentes que van a formar estructuras anatómicamente visibles y que tienen funciones concretas. Y luego los sistemas se van a formar por un conjunto de órganos que tienen funciones relacionadas, ¿verdad? O pueden tener grupos de células dispersas en el organismo que no van a constituir un órgano visible, pero sí tienen funciones relacionadas, como por ejemplo el sistema inmunitario, ¿verdad? El sistema neuroendocrino difuso, la sangre, etcétera, ¿no? Y así es como vemos, por ejemplo, una célula muscular va a formar el tejido muscular cuando muchas de estas células forman la estructura tisular. Luego el músculo va a formar un órgano cuando ya se une, por ejemplo, al tejido conectivo para formar tendones o para formar fascias o ligamentos y que estos posteriormente se unen con otros músculos para formar un sistema muscular, que en este caso ya es una serie de músculos, órganos, para que podamos entender mejor esta conformación corporal. Y bueno, termino diciéndoles esta frase de Marcelo Malpighi, que, bueno, vamos a decir que él dijo, no pregunten si estas ideas son buenas o malas, más bien pregunten si coinciden con la realidad. Y bueno, lo dejo con esta expresión. Marcelo Malpighi fue una de las personas más importantes en el ámbito de la histología. Les pido de que vayan investigando acerca de él para que en la próxima clase de historia de la histología pues podamos entender un tanto mejor lo que, lo que él nos estaba diciendo. Entonces, bueno, con esto termino la clase de hoy y em, voy a grabarles esta clase y se la voy a subir al campus virtual.